Noticentro 1, CMI. Corte Constitucional tumba cadena perpetua para abusadores de menores. Aumenta pobreza en el país. Hay más de 9 millones de habitantes en esa situación. La tasa de pobreza es más alta en el campo que en las ciudades. Llega a Barranquilla niña de Bélgica de 19 años que pilotea sola su avión en vuelta al mundo. Cumple hazañas sin precedentes. Dice que espera algún día ser astronauta. Se desbordan ríos y región norte del país gravemente inundada. Tiroteo en punto de pruebas COVID en Bogotá. Estas son las zonas más peligrosas de Bogotá, revela alcaldía. Ministro de Defensa revela que homicidios comienzan a bajar en Bogotá. Atentado a Contralora en Cali. Minjusticia ordena descongestión de URI en Bogotá. Mañana discuten moción de censura en la Cámara contra Mintic. Protesta de militares retirados por prestaciones sociales. En el mundo, mortales inundaciones en noroeste de Estados Unidos. Graves inundaciones en Nueva York por coletazo de huracán. Unión Europea dice que no ve urgente tercera dosis. Habla candidato presidencial Alejandro Gaviria en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Atención, la Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de tumbar la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes, la cual fue aprobada por el Congreso de la República en 2020. La magistrada Cristina Pardo asegura en su ponencia que la cadena perpetua viola el principio de la dignidad humana. La Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de tumbar la llamada Ley Gilma Jiménez, sancionada por el presidente de la República el pasado 6 de julio y que autorizó la imposición de la cadena perpetua a quienes asesinen o abusen sexualmente de menores de edad. Con una votación de 6 contra 3, la Corte avaló los argumentos de una demanda radicada por el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, que advierte que la prohibición de la cadena perpetua y la resocialización son parte esencial de la dignidad humana de los condenados. La decisión mayoritaria avaló una ponencia de la magistrada Cristina Pardo que advertía que la prisión perpetua es totalmente inconstitucional y atenta contra la dignidad y los derechos humanos. La ley de la cadena perpetua tuvo el aval del presidente de la República, Iván Duque, de la procuradora Margarita Cabello y la oposición de varios penalistas que la catalogaron como populismo punitivo. Aumenta la pobreza en Colombia. Según el DANE, cerca de 500.000 de personas en nuestro país cayeron en la pobreza durante la pandemia. Nuevamente el número de personas pobres en Colombia sobrepasa los 9 millones. El informe sobre pobreza multidimensional en el que el DANE mide el acceso de la población a servicios básicos como educación, salud, vivienda y también a empleo, estableció que mientras en 2019 el 17,5% de la población estaba en condición de pobreza, en 2020 esa cifra subió a 18,1%, especialmente afectada por la pandemia. Con el aumento de cerca de 500.000 de personas que durante la pandemia ingresaron a la condición de pobreza, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, está reportando que ya son más de 9 millones de habitantes del país que están bajo esa condición. 489.000 personas que residen en el territorio nacional ingresaron a la situación de pobreza multidimensional, es decir, que el país pasó de tener aproximadamente 8.56 millones de personas en situación de pobreza multidimensional en 2019 a contar con 9.049.000 personas en esta situación de vulnerabilidad. Por departamentos, las mayores tasas de pobreza, según el DANE, se registran en Bichada, Guainía, Vaupés, Guajira y Chocó. En contraste, algunos otros departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Boyacá reportan las menores tasas de pobreza con corte a diciembre del 2020. El informe del DANE revela que Bogotá tiene un 7,5% de población en condición de pobreza, a pesar de la fuerte migración venezolana y de los estragos económicos de la pandemia. La pobreza es más alta en el campo que en las ciudades.
en la zona urbana a 165.000 personas de más que ingresan a la situación de pobreza multidimensional entre 2019 y 2020, y en la zona rural a 324.000 personas que ingresan a la situación de pobreza multidimensional entre 2019 y 2020. Entre los principales factores de la pobreza en Colombia, el DANE destaca el desempleo de larga duración, la inasistencia escolar y el trabajo informal. Llama la atención que entre la población indígena la tasa de pobreza alcanzó el 50%, es decir, 1 de cada 2 indígenas está en condición de pobreza. A Barranquilla llegó en las últimas horas Sarah Rutherford, quien con solo 19 años busca romper una marca mundial, convertirse en la mujer más joven en dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de un avión. A su llegada a la capital del Atlántico, la joven, que es nacida en Bélgica, dijo que espera que más mujeres ingresen al mundo de la aviación. Sarah Rutherford aterrizó pasadas las 2:30 de la tarde en la zona de carga del aeropuerto Ernesto Cortizos. De Europa llegó a América, pasando muy cerca del Círculo Polar Ártico. Arribó a Barranquilla tras una escala en Islas Bif, cerca a Puerto Rico. Su vuelta al mundo la inició el 11 de agosto pasado por Reino Unido, Islandia y Groenlandia. La joven belga de 19 años de edad está en procura de lograr un récord, ser la mujer más joven en darle la vuelta al mundo a bordo de un avión Shark ultraligero que pesa 600 kilos, que puede desarrollar una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora y alcanzar una velocidad de crucero de 250 kilómetros. So for me, I was very lucky. Both my parents were pilots when I was growing up, and then I grew up around planes and aviation. Sarah quiere llevar un mensaje a las mujeres del mundo para impulsarlas a incursionar en un espacio en el que hay predominio de los hombres. I'm hoping that with my trip I can get a few more girls to go into aviation or into STEM, so that's science, technology, engineering and mathematics. That's the main goal of what I'm trying to achieve with my round the world flight. En su recorrido por el mundo hasta ahora, Sarah causa admiración entre pilotos hombres que conocen la hazaña que busca. So I was talking to some pilots and they all said I was very brave, which is quite scary because you're thinking, what am I missing here? But it has been quite scary. People do think I'm a little bit crazy. My mother thinks I'm a bit crazy. Antes de abandonar el continente, Sarah visitará Panamá y Estados Unidos. Luego estará en Rusia, China, India y Medio Oriente, previo retorno a su país, que espera sea el 1 de noviembre. En la actualidad, el récord lo ostenta la norteamericana Shaesta Weiss, quien el 4 de octubre de 2017, a los 30 años de edad, cumplió con el récord de darle la vuelta al mundo volando sola. Colombia es el único país de Sudamérica que visita Sarah. También estará, además de Barranquilla, en Tumaco y Cali. Al final de su recorrido, Sarah habrá visitado 52 países y en casi 3 meses de vuelo habrá recorrido más de 30.000 millas. Las autoridades meteorológicas están en alerta por el aumento de las lluvias. Advierten que las precipitaciones de los últimos días en algunas regiones superan en un 40% los promedios históricos. El sistema de alertas ambientales del IDEAM ha identificado que en las últimas semanas se han presentado lluvias con niveles por encima de los promedios históricos. La directora del IDEAM, Yolanda González, explicó cuáles han sido las regiones más fuertemente golpeadas por esta temporada invernal. El IDEAM había estimado que este segundo semestre del año estaría con lluvias sobre lo normal. Habíamos estimado volúmenes superiores e incluso hasta un 40%, y se ha dado, ¿no? En sectores de los departamentos de Antioquia, de Cundinamarca, de Boyacá, de Caldas, en sectores del Magdalena, en Bolívar. También hemos tenido lluvias significativas. Colombia no es ajena al cambio climático y se están presentando eventos extremos con lluvias por encima de los niveles históricos, según explica la directora del IDEAM. Lo que hemos tenido en estos últimos meses ha sido presencia también de eventos extremos, precipitaciones que fácilmente o que climatológicamente tendríamos lluvias distribuidas en 30 días. Hemos tenido lluvias en 24 horas que han superado 100 milímetros en algunos sectores del territorio nacional.
La advertencia que hacen los meteorólogos del IDEAM apunta a que el mes de octubre será el más lluvioso del año. En el norte del país, especialmente en la región de La Mojana, se agravan las emergencias causadas por las fuertes lluvias. Con el paso de los días, la situación en La Mojana sucreña parece no mejorar. Con agua dentro de sus viviendas, muchas familias se niegan a salir de la zona para no perder lo poco que el río les dejó. En el municipio de San Marcos, el río San Jorge también tiene a 13 comunidades afectadas y el casco urbano en el sector del centro y varios locales comerciales también están inundados. Las lluvias sobre el departamento de Córdoba no cesan. Con el paso de los días, el número de damnificados y las pérdidas aumentan, especialmente en el sector ganadero y agropecuario, donde prácticamente animales y cosechas en cultivos se han perdido. Las cifras de damnificados aumentaron a 25.000 personas, según el reporte de las autoridades. En el municipio de Lorica, bajo Sinú, la furia de las aguas ha superado las barreras que tratan de hacer utilizando madera y costales llenos de tierra, lo que empeora la situación. La fuerza del río Cauca continúa llegando a corregimientos y veredas de varios municipios en el sur de Bolívar. Familias siguen siendo evacuadas a albergues temporales y se realiza la entrega de ayudas por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, como colchonetas, comida y ropa. Según el reporte de las autoridades, la emergencia deja hasta ahora más de 37.000 personas afectadas. La inseguridad en Bogotá no da tregua. Hoy se presentó un tiroteo en medio de un puesto de toma de pruebas para detectar el COVID. Ladrones le dispararon con un arma de fogueo a un ciudadano para hurtarle el celular. Ni los puntos de pruebas COVID se salvan de la delincuencia en Bogotá. Hombres armados irrumpieron en esta carpa ubicada en el barrio Alsacia, localidad de Kennedy, con la intención de robarle el celular a un joven que esperaba en la fila. Alcanzó a ver al delincuente, al atracador, amenazando con tírense al suelo, tírense al suelo. Mientras todo ese forcegueo, el tipo está haciendo disparos al piso. Cuando oí el primer tiro, yo comencé a gritar, a orar, porque la gente se tiraba al piso desmayada. Fue un susto tremendo. El delincuente amenazó con el arma a los ciudadanos, hizo 5 disparos al piso y una de las balas impactó el pie de la víctima, quien se refugió en la carpa. 11 de la mañana, tremenda fila, todo el mundo a hacerse una prueba anti-COVID y vienen a atracar, es que están muy desesperados ya. En medio del caos, los delincuentes huyeron en moto. El joven herido esperó casi una hora la llegada de la ambulancia. Según los vecinos, la inseguridad en la zona está desbordada. Sea la hora que sea aquí en el barrio, te roban. Y lo que siempre hemos pedido como la comunidad es un CAI. La atención en el punto de pruebas se suspendió indefinidamente por falta de garantías. Las autoridades identificaron las zonas más inseguras y los horarios en los cuales es reportado el mayor número de hurtos. Se estudia poner botones de pánico en restaurantes y prohibir a los domiciliarios ingresar a ellos con cascos. La inseguridad tiene en jaque la reactivación económica en Bogotá. La delincuencia se reinventó. Sus acciones cada vez son más violentas, a cualquier hora del día y sin temor de la autoridad. Antes robaban en las horas pico, sobre todo cuando la gente se movilizaba más en Transmilenio. Pero hoy estamos viendo que el tiempo de hurto cambió hacia las 9 de la mañana y el mediodía. Y lo que más preocupa es que vemos delincuentes que no le tienen miedo a la policía. Balaceras a plena luz del día. Esta semana ya son 4 los restaurantes asaltados en la capital, 3 de ellos bajo la modalidad del falso domiciliario. Aunque Rappi rechazó la suplantación de su marca, no se comprometió con controles para comercializar su indumentaria. Quiero comentarles que todos los domiciliarios que se conectan a nuestra plataforma pasan controles de antecedentes policiales. Las autoridades están evaluando medidas concretas en restaurantes. Poder tener botones de pánico y unos instrumentos de reacción mucho más efectivos. Que el domiciliario que entre al restaurante entre de una vez sin casco, no veo la necesidad de recoger los pedidos y tenga que tener el casco. El top 5 de las zonas con más hurtos a personas son Chicolago, es decir, toda la zona rosa del exclusivo sector de Chapinero, donde se han registrado 1.637 robos. Le sigue el sector de la Sabana en Los Mártires con 1.516, Bosa Central con 1.295, en el centro Las Nieves con 1.168 y el Rincón en Suba con 998. Pensar en militarizar la ciudad es una muy importante alternativa, al igual que un trabajo de la mano
con el sector judicial. Se puede hacer una asistencia militar en determinados sectores de la ciudad. Eso se puede hacer y no requerimos un estado de conmoción interior. Requerimos voluntad política también del gobierno nacional para que autorice. La zona en la que se roban más bicicletas en Bogotá es Bosa Central, donde se roban más motos, Rincón y Bosa Central, donde se roban más vehículos, Castilla y Las Ferias, y donde atracan más comercios, Chico Lago y Restrepo. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, y el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, aseguraron que en Bogotá empezaron a disminuir los delitos desde la puesta en marcha del plan de intervención hace 3 semanas. Pese a los últimos asaltos violentos que han quedado registrados en videos, las autoridades aseguran que desde el 12 de agosto, que empezó la intervención especial de la policía en Bogotá, los delitos dejaron de crecer y algunos disminuyeron frente a las mismas semanas del año pasado. Según los reportes oficiales, el homicidio disminuyó en 8%, el hurto en 14% y las lesiones personales en 28%. Chapinero tenemos 40% menos de casos de homicidio, en Suba 30%, estamos hablando desde el 12 de agosto, en Usme 10% menos, en Tunjuelito 42% menos en estos días. Quiere decir que hay unos resultados muy significativos. Hoy se presentaron 4 organizaciones como los Chimano, como los del Sur, que cometían especialmente delitos de hurto o de bicicleta o de motos, los cuales fueron capturados y judicializados después de un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía. Según el ministro de Defensa, los bloqueos permanentes en 3 puntos de la ciudad tuvieron un efecto negativo sobre la seguridad. A nivel nacional, contra todos aquellos que generan violencia, vandalismo o destrucción, han habido más de 197 capturas. En el caso de Bogotá van 4 relacionados con aquellos de la primera línea que cometen actos en contra de bien ajeno o inclusive actos que podrían determinarse como terroristas. De los 1.114 detenidos durante la intervención especial de la policía, el 20% han sido enviados a prisión. En Cali, las autoridades ofrecieron una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita dar con los autores del atentado contra la contralora de esa ciudad, María Fernanda Ayala, cuyo vehículo fue baleado. Cuando se desplazaba en este vehículo oficial, la contralora de Cali, María Fernanda Ayala, fue abordada por 2 sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones. Tanto ella como el conductor salieron ilesos del atentado. Los disparos aparecen de la nada, o sea, yo no sé si salieron de la izquierda, de la derecha, yo no lo sé. Lo siento, pero no, realmente no, yo no los logro ubicar, o sea, mi motorista me dice es un atentado, y lo que yo le digo es sigue, no pares, sigue. La funcionaria llegó a la alcaldía y de inmediato se desarrolló un consejo de seguridad extraordinario donde las autoridades anunciaron una recompensa para hallar a los responsables. 200 millones de pesos de recompensa para quien nos brinde información que posibilite esclarecer los hechos donde ha sufrido un atentado la doctora María Fernanda Ayala, contralora de la ciudad de Cali. Según la contralora, no había recibido amenazas en su contra y por el momento tendrá acompañamiento policial, así como un vehículo blindado asignado por la alcaldía. La policía retiró del servicio activo a un sargento por abuso de autoridad contra un hombre en el sur de Bogotá. En este video grabado el fin de semana se ve como un sargento de la policía comete graves abusos en contra de un hombre en el barrio La Igualdad de Kennedy. Hoy fue retirado de la policía. De cara a todos los colombianos, informo que la Policía Nacional no acepta ni tolerará este tipo de actuaciones de ningún funcionario. Conductas que van en detrimento de la disciplina y el deber constitucional que ostentamos como policías. Cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia al abuso, cero tolerancia a la indisciplina. El abuso policial habría ocurrido durante el cierre de un establecimiento comercial por exceso de ruido. La ministra Karen Abudinen, la ministra de las Tecnologías de la Información, enfrentará mañana en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura en su contra. Noticentro 1 CMI conoció un nuevo argumento contra la funcionaria. Se trata de un contrato suscrito en 2019 que estaría vigente entre el Mintic y una empresa vinculada a todo el escándalo para llevar Internet a zonas apartadas del país. Este contrato es uno de los nuevos argumentos conocido por Noticentro 1 CMI con los que pedirán la salida de la ministra TIC en el debate de moción de censura. El documento fue suscrito en 2019 y estaría vigente entre el Mintic y una empresa vinculada a Juan Carlos Cáceres Bayona, representante legal de Funtix, la cual cambió de razón social a Nuevo TIC en 2020 y hacía parte de la Unión Temporal Centros Poblados.
La ministra está bajo el ojo del huracán por más de 70.000 millones de pesos de anticipo de un contrato que buscaba llevar puntos digitales de Internet a zonas rurales del país. Ese ministerio hay un nido de corrupción terrible y la ministra lo sabe todo, por eso debe retirarse del cargo para que permita la investigación. Está interfiriendo en la investigación, está actuando mal cuando genera la caducidad del contrato, actúa mal y esto va a permitir demandas donde vamos a salir perjudicados. Mañana la ministra TIC deberá defenderse aquí, en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para permanecer en el cargo necesita al menos 85 votos. Pero, ¿cómo están las fuerzas? Los votos aún no están definidos, pero lo que ha trascendido es que gran parte de los representantes de los partidos como el Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la U estarían en contra de la moción. Los votos de los liberales se encuentran divididos. Estas mayorías podrían sumarle mínimo 100 votos de los 85 necesarios para mantenerse en el cargo. El Partido Conservador respaldará de manera institucional a la señora ministra para que no prospere la moción de censura, a la espera del trámite que deben hacer las diferentes autoridades en las investigaciones que se están adelantando. El Centro Democrático va a estar atento a escuchar a la señora ministra con todos los argumentos que tiene que decirle para darle la cara al país y al Congreso de la República. Es necesario que la votación se realice de manera individual, de manera que cada uno de los congresistas pueda tomar la decisión en lo que tiene que ver si se aprueba o no se aprueba la moción de censura. A favor de la moción de censura estarían las mayorías de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Coalición Decentes y Dignidad. Me parece que la responsabilidad política de la ministra es total. Nadie está acusando a la ministra Udinem de que ella se haya robado un solo peso, pero era bajo su vigilancia y bajo sus decisiones que sucedió lo que sucedió, y si ella tuviera algo de decoro debió haber renunciado hace mucho rato. De los argumentos de los citantes y la defensa de la ministra depende que este panorama cambie o se mantenga. El presidente Iván Duque puso hoy en vigencia 2 leyes para mejorar la administración de justicia en favor de las mujeres y de la población más vulnerable que requiera asistencia jurídica. Una de las leyes moderniza el servicio de orientación y asesoría en los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior. Esta ley amplía las facultades, las competencias de nuestros estudiantes, pero por sobre todo permite el acceso a la justicia de sectores vulnerables que se pueden hoy prestar ese servicio a través de los consultorios jurídicos. Otra de las leyes mejora el funcionamiento de las comisarías de familia, entre otras razones para prevenir hechos como el feminicidio. Este proyecto establece un acompañamiento permanente a las víctimas para que no vuelvan a suceder casos de feminicidio y poder allí tener, digamos, un sistema de prevención y alerta que podamos brindarles principalmente a las mujeres de nuestro país. El presidente Duque declaró que estas leyes atienden clamores ciudadanos. Aquí lo que hay son reformas que atienden al clamor de los ciudadanos y no sencillamente complacen a unos sectores de la élite tecnocrática que creen que las reformas que valen son las únicas que le interesan a ellos. El mandatario nacional también observó que con estas leyes se reduce sustancialmente la mora judicial. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que 20.000 personas detenidas en las unidades de reacción inmediata, las URI, serán enviadas en los próximos días a cárceles nacionales y municipales. En la ciudad de Cali, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, inició esta tarde el plan de descongestión de las URI y de las estaciones de policía, que en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín tienen un hacinamiento que duplica la capacidad de esas instalaciones. La idea que tenemos es arrancar con el Valle del Cauca desde hoy mismo y desde mañana. Vamos a empezar a sacar internos, tanto sindicados como condenados, de las estaciones de policía y URIs. Vamos a lograr 2 cosas. Primero, que se presentará un deshacinamiento en las estaciones de policía y URIs, y también que la policía que actualmente los está vigilando para que no se escapen, pero los podemos utilizar en las calles de Bogotá y el resto del país para prevenir precisamente la delincuencia que se está presentando. El ministro de Justicia aseguró que el hacinamiento en las 134 cárceles nacionales se redujo sustancialmente en las últimas semanas a menos del 20%. Las autoridades investigan las causas de un incendio que se presentó en un parqueadero de buses en Cali. En el lugar ubicado en el barrio El Jordán, esto es al sur de la capital del Valle del Cauca, ocurrió un incendio que dejó 5 automotores incinerados, entre ellos 2 busetas de transporte escolar y 3 vehículos de servicio público. La emergencia fue controlada por 13 unidades de bomberos.
Un nutrido grupo de militares en retiro llevó a cabo una protesta para reclamar mejor atención del gobierno en materia social y pedir que sean incluidos en los beneficios de los que hoy gozan los veteranos de las Fuerzas Armadas. El principal reclamo es de quienes fueron soldados voluntarios, una categoría que existió entre 1985 y el año 2000 y quienes hoy aseguran que quedaron por fuera de los beneficios de la ley del veterano aprobada recientemente. La calidad de vida es precaria. Aquí hay mucha gente que a pesar de su incapacidad física tiene que buscar la forma de vender dulces, de ser vendedor ambulante para poder llevar sus necesidades. La parte de la salud, la parte económica, la parte de bienestar social, en el abandono que tiene el Ministerio de Defensa Nacional con nosotros los soldados. Los soldados tienen reclamos sobre los planes de vivienda, subsidio familiar y retrasos frecuentes en el pago de las mesadas. El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, condenado por sus nexos con grupos paramilitares, solicitó hoy su libertad condicional. El coronel en retiro, Hugo Aguilar, está detenido en el mismo batallón militar de Bogotá en el que se encuentra su hijo Richard. Este fue condenado en 2013 a 9 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. La exalcaldesa de Bogotá, Clara López, defendió al general en retiro Miguel Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán. López asegura que Maza le brindó protección a los integrantes de la Unión Patriótica. Dijo que ella y su fallecido esposo le deben la vida al exdirector del DAS. En la Jurisdicción Especial para la Paz está pendiente una comparecencia del general en retiro Miguel Maza Márquez por su posible participación en crímenes cometidos contra los miembros del partido Unión Patriótica mientras él estuvo dirigiendo el DAS. Este medio conoció que Maza le envió a la JEP una declaración juramentada del exintegrante de la UP, Clara López, con la que quiere demostrar lo contrario, que él protegió a los miembros de ese partido. En referencia a su fallecido esposo, López declaró: siempre escuché a Carlos afirmar entonces y hasta poco antes de su muerte que debíamos el estar vivos a 2 generales de la Policía Nacional, uno de ellos Miguel Maza Márquez. El general Maza actuó para proteger a la Unión Patriótica con sus juiciosas pero frustradas investigaciones. El director de estudios COVID para Colombia, Carlos Álvarez, se manifestó en favor de aplicar una dosis de refuerzo de una marca diferente a la aplicada en el esquema inicial. El médico infectólogo y asesor del gobierno en asuntos relacionados con la pandemia, Carlos Álvarez, habló sobre la posibilidad que existe hoy en día de aplicarse una tercera dosis o refuerzo de la vacuna contra el coronavirus con una marca diferente a la aplicada en el esquema inicial. Es decir, que hay estudios que ya han demostrado que incluso puede ser un poquito mejor la combinación de vacunas y tiene un racional científico importante. También sabemos que hay países que han tomado la decisión de empezar a colocar refuerzos con otro esquema de vacunación, como el caso de República Dominicana o de Chile. Sin embargo, todavía en este sentido no tenemos la evidencia que esto pueda funcionar adecuadamente, aunque diría uno a priori que suena interesante. Al ser consultado sobre los riesgos de aplicarse una tercera dosis con una marca de vacuna contra el COVID-19 diferente, esto respondió el médico Álvarez. Lo que uno esperaría es que no pasara nada, que no aumentaran los efectos secundarios y que probablemente mantengan la efectividad, y si es un refuerzo podría aumentar la producción de anticuerpos. Pero como digo, tampoco está demostrado, ¿no? Es solamente una aproximación teórica, pero no está demostrado o que hayan publicaciones de estudios que muestren efectivamente que al combinar vacunas le vaya mejor. Actualmente se están adelantando estudios en España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Chile en torno a la posibilidad de cambiar de marca de vacuna a la hora de aplicarse una tercera dosis. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que el plan de vacunación contra el COVID-19 se encuentra a mitad de camino. El funcionario recordó que la meta es inmunizar a 35 millones de personas este año con esquemas completos. Además, se reiteró la posibilidad de que en el país se presente un cuarto pico de la pandemia en octubre. Y el Ministerio de Salud aclaró hoy que el certificado digital de vacunación no reemplaza el carnet físico, sino que es un documento que facilita los viajes al exterior.
A la hora de ir a vacunarse contra el coronavirus, la IPS deberá seguir expidiendo los carnets físicos, a pesar de que ya entró en vigencia el certificado digital, según la aclaración hecha hoy por el Ministerio de Salud. Este certificado no reemplaza el certificado físico, de hecho el certificado físico es entregado una vez el auxiliar de enfermería o la enfermera nos pone el biológico y nos registra la información de vacunación. No lo pierdas, por favor, en caso de que tengas algún inconveniente con la información que estás reposando en los sistemas de información. Y frente al hecho de que muchas personas que han intentado descargar su certificado digital a través de la página Mi Vacuna, pero no lo han conseguido, el Ministerio de Salud ha hecho un llamado para que se agilice la actualización de la información de las personas vacunadas en el sistema. Hacemos una especial invitación a las IPS para que por favor diligencien, almacenen, registren la información de nuestros ciudadanos vacunados. El Ministerio de Salud insiste en que la expedición del certificado digital es gratuita. Colombia reportó una leve alza en las muertes por COVID. Los contagios continúan a la baja. Este jueves el número de fallecimientos reportados por COVID-19 en las últimas 24 horas se mantuvo por debajo de los 100 casos. Este ha sido el comportamiento durante la semana. El domingo 68 decesos, el lunes 72, el martes 62, el miércoles 71 y hoy jueves se reportaron 81 nuevos muertos en las últimas 24 horas. Ayer el número de nuevos casos era de 1.996 y hoy bajó a 1.949. El Ministerio de Salud reportó que los nuevos casos de COVID-19 fueron más en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Barranquilla y Atlántico. En el país han muerto 125.097 personas por COVID-19 y se han recuperado más de 4.742.000. En el Consejo de Bogotá denunciaron que hay varios proyectos de vivienda de interés social en estrato 6, cuyo metro cuadrado supera los 9 millones de pesos. Estos proyectos de vivienda de interés social en exclusivos sectores de Bogotá llamaron la atención del Consejo. Están vendiendo apartamentos de 16, 18, 20 metros cuadrados en zonas de estratos altos de Bogotá por debajo de ese tope y las llaman viviendas bis. La pregunta de fondo es, ¿esas viviendas las pueden comprar personas de bajos ingresos? Los constructores estarían disminuyendo el metraje del apartamento para que no supere el tope bis, lo que les permite vender el metro cuadrado hasta 9 millones de pesos, siendo de interés social. A mí me parece que eso es, por lo menos, torcerle el espíritu de esa norma. El concejal advirtió que estas viviendas de estrato 6 estarían recibiendo subsidios del gobierno nacional. El gobierno nacional ofrece dos beneficios para la construcción de vivienda bis. Y es la devolución del IVA sobre los materiales que se gastaron los constructores y la exención de las utilidades de esos proyectos del impuesto de renta. Son por lo menos 5 proyectos de vivienda de interés social en inmediaciones del Parque de la 93. El concesionario encargado de la construcción de la vía al mar en el Valle del Cauca pidió la terminación del contrato de esa accidentada obra. La obra Mulaló-Lobo Guerrero en el Valle del Cauca seguirá en el limbo tras el anuncio que hizo la concesionaria Nueva Vía al Mar sobre la terminación anticipada del contrato debido al prolongado tiempo de parálisis en la ejecución del proyecto. Además, Covimar explica en un comunicado que solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura asumir la titularidad del trámite ambiental para continuar con el respectivo proceso. Y según la entidad, aunque la Agencia Nacional de Licencias Ambientales dio luz verde para iniciar con la obra, no está en firme del todo. Esta es una licencia que no da la posibilidad de construir porque en su contenido determina un requerimiento de información adicional en los cuales se determina que hay que hacer unos estudios adicionales para someter estos estudios a la evaluación de la ANLA. Arbitrario y triste que después de 10 años de estudios, licencias, discusiones, hoy el concesionario que forma parte del conglomerado de Sarmiento Angulo haya decidido no adelantar y determinar la concesión de un proyecto que aún no inicia, que es la vía Mulaló-Lobo Guerrero. La vía Mulaló-Lobo Guerrero consta de 31.8 kilómetros y su ampliación tiene un costo de 2 billones de pesos. Además, reduciría el trayecto entre Cali y Buenaventura.
La Fiscalía ordenó el embargo de bienes avaluados en cerca de $1 billón pertenecientes a la estructura criminal del extraditado esmeraldero Pedronel Rincón, conocido con el alias de Pedro Orejas. La Dirección de Extinción de Dominio del ente acusador asumió el control de 770 bienes que pertenecerían al clan del extraditado Pedronel Rincón, alias Pedro Orejas, y que habrían sido adquiridos con dineros producto del procesamiento de cocaína entre 2002 y 2015. Desde los laboratorios clandestinos ubicados en el departamento de Boyacá, era enviada a Estados Unidos y Europa. Son 136 inmuebles, 12 vehículos, 5 sociedades, 2 títulos mineros y más de 560 cabezas de ganado. Una ponencia en la Corte Constitucional plantea darle personería jurídica al movimiento Colombia Humana, que es liderado por el senador Gustavo Petro. La ponencia del magistrado Alejandro Linares, que comenzará a ser discutida este viernes, le ordena al Consejo Nacional Electoral que le otorgue la personería jurídica a la Colombia Humana y de esta manera el movimiento liderado por el senador Gustavo Petro sea reconocido como un partido político. Si nos otorga la personería jurídica, desde luego inmediatamente tendríamos que convocar un congreso para poner en marcha los estatutos. La ponencia de Linares se inclina a los argumentos que planteó Petro en una tutela. Advierte que por la vía del estatuto de la oposición se debe otorgar el reconocimiento como partido, teniendo en cuenta que obtuvieron la segunda votación con más de 8 millones de votos en las elecciones presidenciales que ganó Iván Duque Márquez. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, defendió el proyecto de presupuesto general para el próximo año, cuyo monto suma 350 billones de pesos. En respuesta al informe de la Contraloría sobre los reparos al presupuesto general de la Nación del próximo año, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que las fuentes de financiación están garantizadas. De acuerdo con el funcionario, el proyecto, que plantea un monto de 350 billones de pesos, fue construido de manera transparente y teniendo en cuenta las proyecciones macroeconómicas del país, las cuales en su mayoría son positivas. Como lo hemos señalado explícitamente, transparentemente, este presupuesto general de la Nación está sujeto al financiamiento derivado de la aprobación del proyecto de ley de inversión social. El ministro Restrepo afirmó que se cuenta con 3 fuentes de financiación, como la reforma tributaria que busca 15.2 billones de pesos, el programa de emisión de bonos en los mercados financieros y los recursos de los créditos por medio de la banca multilateral. Estamos contemplando un aumento en el impuesto de renta recaudado basado en los resultados que ha venido demostrando ya la DIAN de un muy buen recaudo para este año. Y hay un mayor recaudo que se contemplaría como resultado de las decisiones del proyecto de ley de inversión social en materia de normalización tributaria. Los sectores de educación y salud tendrán las mayores partidas presupuestales. El gerente de Fedearroz, Rafael Hernández, advirtió que los productores de Casanare entraron en crisis tras el cierre de las vías debido a las lluvias. En las actuales circunstancias es imposible trasladar el grano al interior del país. Este es el panorama y el estado de la vía Sogamoso-Agua Azul, uno de los principales corredores viales entre Boyacá y Casanare y que tiene en jaque al sector arrocero en esta región del país. Más de 300.000 toneladas no han podido salir de la región, lo que representa en pérdidas más de 250.000 millones de pesos y agudiza la crisis del sector. El producto represado podría dañarse y la rentabilidad de los productores está en juego. Los transportadores elevaron sus costos, ya que la única ruta de acceso es la vía al llano, que además de registrar cierres preventivos por el invierno, representa más horas de recorrido hasta Yopal. Este es el arroz que cultivamos nosotros y no tenemos dónde depositarlo. Definitivamente el arroz se va a perder en los campos porque no tenemos en dónde poderlos entregar porque la industria está saturada y no tiene más en dónde depositarlo. Estamos totalmente desamparados. Estamos en un problema que no podemos evacuar los arroces blancos para el centro del país y asimismo no nos pueden recibir el arroz en los molinos, el arroz país verde, porque no hay campo donde almacenar. El gobierno estudia medidas para minimizar los impactos sobre los productores del país. También se plantea aumentar los recursos al incentivo por almacenamiento que aplica para la industria.
Estaremos revisando con el gobernador, de acuerdo a ideas que nos dieron los arroceros, la posibilidad de un incentivo al productor, a los pequeños productores, para aliviar la situación que tiene el sector. El gobierno adelanta obras en la vía a través del Ministerio de Transporte. Quedó conformado el grupo de árbitros que definirá el pleito entre la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín, EPM, por las pérdidas que dejó la contingencia de Hidroituango. En la audiencia fueron designados como árbitros Ruth Estela Correa, exministra de Justicia, José Alejandro Bonivento, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y Jaime Tobar Ordóñez, docente con juez del Consejo de Estado. Ellos tendrán la misión de dar solución al litigio entre EPM y la Gobernación de Antioquia por el lucro cesante tras la contingencia en Hidroituango. Bueno, el Tribunal de Arbitramiento se tomará, hay quienes dicen 6 meses a 1 año. La Gobernación de Antioquia está demandando a Empresas Públicas de Medellín y vamos desde Empresas Públicas de Medellín obviamente a hacer todo el esfuerzo posible para defender la empresa. El Tribunal de Arbitramiento tomará entre 6 meses y 1 año para poner fin al conflicto jurídico entre las partes por las pérdidas económicas tras la contingencia del proyecto hidroeléctrico y así evitar sanciones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,80% a 1.331 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización de 5,51% a 18 pesos con 20 centavos. La acción del Banco de Occidente fue la que más bajó, con una pérdida de 10,91% a 30.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,09% a 2.670 pesos. Colombia y Estados Unidos acordaron acelerar la agenda comercial diplomática para afianzar las exportaciones colombianas hacia el mercado de ese país. Se trata de una agenda diplomática entre ambos países con el fin de fortalecer el comercio bilateral y aumentar las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos, agilizar los procesos de admisibilidad para el ingreso de productos agrícolas y destrabar los trámites de ingreso están entre las metas. Aprovechar la oportunidad de trabajar con nuestros socios comerciales para construir un futuro mejor. Colombia busca aumentar su nivel de exportaciones y alcanzar cifras de 20.000 millones de dólares. Pues hay unos retos muy difíciles y son procesos muy lentos. Esa siempre será la frustración que se tiene, pero con todo eso se ha venido abriendo camino. El pronunciamiento fue hecho durante el foro agrícola convocado por la Cámara de Comercio Colombo-Americana. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.780 pesos con 85 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden en 3.800 pesos. Un euro cuesta 4.505 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.91. El azúcar se transó en 19,88 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69.78 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.84 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.670 pesos. Colombia expondrá a partir del 20 de septiembre ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya las razones jurídicas para responder una demanda de Nicaragua por un supuesto incumplimiento del fallo que hace 9 años emitió ese tribunal por el litigio marítimo entre los dos países. El ex canciller Julio Londoño explica el caso. El ex canciller Julio Londoño Paredes explica que las audiencias que iniciará el 20 de septiembre la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el Palacio de la Paz es el tercero y último procedimiento con el cual Colombia podrá exponer sus puntos de vista frente al reclamo de Nicaragua por un supuesto desacato al fallo de 2012. Terminado ese proceso de las audiencias, la Corte entra a analizar el caso y no hay un plazo específico que tenga la Corte para fallar después
determinadas las audiencias. Habitualmente un fallo después de las audiencias puede demorar entre 3 y 6 meses y no se descarta que esta vez el fallo sea en contra de Colombia. Colombia debe dar cumplimiento al fallo de la Corte, porque en el fondo no hay una demanda contra el cumplimiento o no cumplimiento del fallo, sino que Nicaragua está alegando ante la Corte que Colombia está violando, está afectando las áreas que le fueron adjudicadas en el año 2012. A pesar de que Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, que creó la Corte Internacional de Justicia, debe acudir a las audiencias del litigio con Nicaragua. Por eso, Colombia está en principio obligada a acudir a la Corte Internacional de Justicia por el caso. La denuncia fue incoada por Nicaragua antes de que se cumpliera ese plazo de 1 año. Después de estas audiencias, la Corte debe resolver seguramente el año entrante la segunda demanda de Nicaragua. Es así grave porque pretende que le reconozcan plataforma continental extendida hasta cerca de la costa atlántica colombiana. La Coalición de la Esperanza, integrada por los precandidatos Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, invitó al exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, a sumarse a la consulta que van a hacer para escoger a un candidato único para las elecciones presidenciales. La idea de los 5 precandidatos de la Coalición de la Esperanza es fortalecer el centro político para apartarse del uribismo y de la izquierda que representa a Gustavo Petro. Por eso la invitación al exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, a que ingrese a esa coalición y escojan un solo candidato para las elecciones presidenciales del 2022. Lo que hemos hecho el día de hoy es hacerle una invitación a Alejandro Gaviria para que se vincule a la coalición, para que conversemos, para que definamos en el centro del espectro político colombiano, alejado de los extremos, en la consulta popular en el mes de marzo para escoger un solo candidato. Para mí la clave es que el centro no se divida y por eso hay que hacer todo esfuerzo para mantener un proceso de organización y de unión que a partir de una consulta en marzo de 2022 logre seleccionar un candidato desde esta perspectiva. En muchos casos pensamos diferente, pero lo que estamos demostrando es que pensando diferente podemos buscar espacios comunes para construir. Eso requiere un esfuerzo. Estamos invitando a Alejandro a conversar con nosotros, a discutir acerca del centro que nosotros creemos que es la expresión del cambio en nuestro país. Y el centro tiene que llegar unido a primera vuelta con un solo candidato que todos nos comprometamos a respaldar y acompañar. Y tiene que llegar fortalecido al Congreso de la República porque un presidente que no tenga una mayoría parlamentaria en el próximo gobierno no va a poder gobernar ni a sacar adelante las reformas que el país necesita. Este es un proyecto que es de oposición al gobierno de Iván Duque y que no tiene acuerdos con las fuerzas tradicionales que abierta o solapadamente están respaldando a Iván Duque. Y a partir de esos criterios que tenemos definidos, vamos a hacer una conversación abierta con el doctor Alejandro Gaviria. Otro sector político que quiere entrar a la Coalición de la Esperanza es uno del Partido Verde, en el que están 3 precandidatos presidenciales, Antonio Sanguino, Sandra Ortiz y Carlos Amaya. Quieren competir también en la consulta que propone la coalición con Alejandro Gaviria. Y nos ponemos de acuerdo en cuáles son los criterios para estar en la coalición de centro, que el primero es ser una coalición de oposición al gobierno de Duque, es decir, que proponga un cambio profundo de las políticas que actualmente viene liderando el presidente Duque, y segundo, pues que no esté aliado con la política tradicional, con los partidos que están gobernando con el actual presidente. La consulta en la cual participarían Alejandro Gaviria y los miembros de la Coalición de la Esperanza sería en marzo del año entrante, un candidato único para competir con los que sean escogidos en otras consultas. Se acaban de conocer las primeras reacciones a la noticia con la que iniciamos esta emisión. La decisión de la Corte Constitucional que tumbó la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad. El presidente Duque en su cuenta de Twitter aseguró que los fallos se acatan y que su gobierno seguirá con la lucha por proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y castigar a quienes los vulneren. Los ponentes del proyecto también reaccionaron. Una norma que pretende la dignidad de los menores, que pretende castigar a quienes atentan contra la dignidad de los menores. Una norma que pretende castigar a quien abusa y asesina a menores, niños y niñas. Pues lamentable que la Corte lo haya decidido, por lo menos en los términos hasta ahora conocidos,
y casi que en contrario de lo que precisamente inspira y fundamenta la norma. Lamentable la decisión de la Corte Constitucional porque este había sido un avance muy importante en Colombia que reclamaban todos los ciudadanos. ¿Qué será de nuestros niños? ¿Qué será la suerte de estos niños que han sido marcados por violaciones? ¿Y qué será de las familias que han padecido el dolor porque esos señores han asesinado a sus niños y también los han violado? Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias en Noticentro 1 CMI. Al menos 45 personas muertas dejan las fuertes tormentas que en las últimas horas golpearon gran parte del noreste de Estados Unidos. Hubo históricas inundaciones súbitas en Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York. En la Gran Manzana, el metro y las calles se convirtieron en ríos y decenas de vehículos quedaron atrapados. Los coletazos de la tormenta tropical Aida, que se sienten en gran parte del noroeste estadounidense, han golpeado con especial furia a los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, donde las autoridades declararon el estado de emergencia debido a las brutales inundaciones repentinas que en las últimas horas desataron el caos y provocaron daños masivos. Además, el número de víctimas fatales sigue subiendo, las cuales en su mayoría murieron ahogadas en sótanos y bajos residenciales de los cuales no pudieron escapar. La emergencia, que tomó por sorpresa a autoridades y ciudadanos, golpeó con fuerza la ciudad de Nueva York, donde las calles se convirtieron en ríos en los que decenas de automóviles y autobuses quedaron atrapados, mientras en algunos casos fue necesario que equipos de emergencia rescataran a personas que no podían salir de sus vehículos. Mientras las líneas del metro de la ciudad quedaron completamente interrumpidas por trombas de agua que entraban por la boca de las estaciones. La situación fue tan crítica que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró el primer estado de emergencia por inundaciones repentinas en la historia de la Gran Manzana, al considerar que las lluvias torrenciales fueron un acontecimiento climático histórico. We saw a horrifying storm last night, unlike anything we have seen before. And this is a reality we have to face. Unfortunately, the price paid by some New Yorkers was horrible and tragic. El mal clima también provocó la cancelación de centenares de vuelos y el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, no se salvó de las inundaciones. Los equipos de emergencia aún continúan rescatando a centenares de personas que quedaron atrapadas en sus viviendas o vehículos. Mientras varias zonas siguen bajo el agua, cientos de carreteras permanecen cerradas y los servicios de transporte se encuentran semiparalizados desde Maryland hasta Massachusetts. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió dar toda la ayuda necesaria a las personas afectadas por la tormenta Aida y recordó que la crisis climática es real y que la nación necesita estar mejor preparada para enfrentarla. We're reminded that this isn't about politics. Hurricane Ida didn't care if you were a Democrat or a Republican, rural or urban. Its destruction is everywhere. And it's a matter of life and death, and we're all in this together. Biden viajará este viernes a Luisiana, donde Aida provocó catastróficas inundaciones, destruyendo muchos edificios y dejando sin electricidad a más de 1 millón de hogares. My message to the people of the Gulf Coast, who I'm going to visit tomorrow, we are here for you, and we're making sure the response and recovery is equitable, so that those hit hardest get the resources they need and are not left behind. Biden señaló que Aida fue el 5º huracán más grande de la historia y es por ello que puso a disposición todos los recursos de su administración para atender la emergencia. And I want to express my heartfelt thanks to all the first responders and everyone who's been working through the night and well into the morning to save lives and get power back. There's a lot of damage, and I made clear to the governors that my team at the Federal Emergency Management Agency, FEMA, is on the ground and ready to provide all the assistance that's needed. Por último, el presidente Biden le pidió a las compañías de seguros estadounidenses que no se escondan detrás de la letra pequeña y los tecnicismos y que no nieguen la asistencia a quienes se vieron atrapados en la devastación causada por el huracán Aida o sus secuelas. En España, la denominada depresión atmosférica aislada azotó a la nación con fuertes lluvias y grandes tormentas que provocaron peligrosas inundaciones y grandes destrozos.
14 de las 17 regiones de España están siendo azotadas por la Dana, un fenómeno que causó impresionantes inundaciones y obligó a las autoridades a adelantar rescates masivos de la población. La fuerza del agua tras las fuertes tormentas y lluvias torrenciales dejó un paisaje desolado en poblaciones del centro y el este del país, pues anegó terrenos, viviendas y locales comerciales y arrastró decenas de automóviles y toneladas de barro. En Tarragona y otras regiones como Toledo cayeron en tan solo 3 horas 252 litros por metro cuadrado, más de la mitad de las precipitaciones de un año. Por lo que las autoridades reclamaron la declaración de zona catastrófica para los lugares más dañados por este fenómeno atmosférico, que dejó récord de precipitaciones en algunas localidades, cuando aún quedan casi 3 semanas de verano, la estación más seca del año en España. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos rechazó la ley que prohíbe el aborto en Texas después del 6º mes de gestación, autorizada por la Corte Suprema. Para el mandatario, la ley es un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de las mujeres. Ordenó movilizar todos los recursos de su gobierno para garantizar abortos seguros y legales. La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó suspender una ley de Texas que prohíbe el aborto después de las 6 semanas de embarazo y la cual entró en vigor hasta hace unas pocas horas. Una medida que en la práctica supone un veto al aborto en este estado de mayoría republicana, ya que ni siquiera contempla excepciones en casos de incesto o violación. La decisión fue aprobada por 5 magistrados sobre un total de 9, 3 de los cuales fueron elegidos por el expresidente Donald Trump justamente por su oposición al aborto. Mientras Joe Biden criticó con dureza al Tribunal Supremo por no bloquear la propuesta legal, que catalogó como un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de las mujeres, y ordenó movilizar todos los recursos posibles de su gobierno para garantizar que las mujeres en Texas tengan abortos seguros y legales. Autoridades sanitarias de la Unión Europea cuestionaron la urgencia de empezar a aplicar la dosis de refuerzo anti-COVID en el bloque comunitario. Dicen que por el momento estas solo deben ser consideradas para las personas con sistemas inmunológicos débiles. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, mediante un informe, manifestó que no hay una necesidad urgente de administrar la dosis de refuerzo contra el COVID-19 a las personas con pauta completa en la población general. El documento asegura que las dosis adicionales deberían estar siendo consideradas para las personas con sistemas inmunológicos gravemente debilitados como parte de su pauta de vacunación. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento dijo que aún no ha concluido su evaluación de los datos sobre la tercera dosis o dosis de refuerzo, aunque respaldó la opción de proporcionar una adicional como medida de precaución a personas mayores e inmunodeprimidas. En Estados Unidos, más de 500.000 menores de edad dieron positivo para COVID-19 en las últimas 3 semanas. El dramático aumento de los casos y hospitalizaciones por COVID-19 debido a la variante Delta, mucho más contagiosa, está afectando significativamente a todos los grupos de edad, en particular a los estadounidenses de 11 años o menos que aún no pueden recibir las vacunas. La preocupación aumenta cuando los menores están por volver a la presencialidad en las escuelas y las mismas autoridades han solicitado que se decrete nuevamente el uso obligatorio del tapabocas para los menores de edad. Aunque existe la expectativa de que en los próximos días la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos apruebe las vacunas en los niños más pequeños. Según un estudio publicado en la revista médica británica The Lancet, la posibilidad de que las personas vacunadas con el esquema completo sean hospitalizadas al contraer el COVID-19 se reduce en más de un 70%. La investigación también determinó que los contagiados que tenían las 2 dosis de la vacuna tienen casi el doble de posibilidades de ser completamente asintomáticos si se contagian con el coronavirus. Los talibanes comenzaron los preparativos para anunciar cómo será su nuevo gobierno, que aún no arranca, pero que ya provocó la inusual y, por cierto, valiente protesta de varias decenas de afganas. Estas se movilizaron, como vemos, en la ciudad de Herat para reivindicar su derecho a trabajar y para reclamar su participación en el nuevo gobierno talibán. Los talibanes aseguraron que contarán con ellas, pero no para el Ejecutivo ni para algún cargo de responsabilidad. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Alejandro Gaviria, candidato
¿Candidato o precandidato? Yo creo que es precandidato en este momento mientras no se consigan las casi 600.000 firmas. ¿Y por qué precandidato? Porque como todavía no tengo las firmas y no tengo un aval de ningún partido, estoy en esa categoría pre todavía. Pero, a ver, ¿usted se va a someter a una consulta? Yo creo que sí, Yamil. Yo creo que la idea es unificar el centro en algún momento, que probablemente va a ser en la consulta interpartidista de marzo. ¿Se va a someter? Sí, yo creo que me tengo que someter. Esa es la idea, porque es que si no unificamos el centro, esto puede salir mal en mayo del año entrante. Les anunciamos ayer que iniciaríamos nuestro programa hoy preguntándole al doctor Alejandro Gaviria su opinión sobre el conflicto con Nicaragua a raíz de la frustrada reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por la pelea entre los expresidentes. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión, ya se la voy a decir de manera telegráfica porque no conocemos los detalles de esa reunión y tampoco conocemos los detalles técnicos de lo que se va a decidir en La Haya el 20 de septiembre, que es un tema técnico. Pero yo le voy a dar mi opinión que tiene dos partes. La primera, que ese es un tema que no se debería politizar. O sea, este es un tema en que todos los candidatos deberíamos tener una opinión igual, homogénea, de defensa de la integridad territorial de Colombia. Y la segunda, yo creo que en los temas... Pero primero, la posición y recomendación suya es que en esta campaña prepresidencial, no se toquen temas como el asunto de Nicaragua. No, sí se toquen, pero ojalá pudiéramos tener los candidatos en este tema, que es un tema sensible para el país y donde todos deberíamos estar de acuerdo y no politizarlo y no tratar de revivir rencillas del pasado y culpas por allá escondidas, que sería muy fácil. Y el segundo que tiene que ver con esto, Yamid, es que en los temas de política exterior, sobre todo en este tema tan sensible, deberíamos tener políticas de Estado, de largo plazo. Sí. Yo creo que eso es fundamental. No puedo decir mucho más, como no puede decir mucho más ningún otro candidato, porque no conocemos, vuelvo y repito, los detalles técnicos y tenemos que lamentar el fracaso de esa reunión, que está mostrando que en un tema sensible, donde deberíamos estar unidos, las rencillas y los odios políticos van en contravía de los intereses de Colombia. Pero entonces, la posición suya es a favor de una posición nacional y no bipartidista ni multipartidista frente a Nicaragua. Sí. Y ojalá una política de Estado donde tengamos coherencia en el tiempo de la defensa de los intereses. ¿Y con Venezuela? Con Venezuela yo creo que hay que tener una política exterior más pragmática. ¿Más? Pragmática, es un tema que va a estar ahí, por ejemplo, en los temas de migración. Uno debería tener canales abiertos de comunicación con el gobierno de Venezuela, me parece. Yo quisiera, cuando expuse mi visión de país el viernes pasado, mencioné 3 temas de paso, Yamil, que yo quiero traer a cuento. Imaginémonos a Colombia no en el 2026, sino al final de esta década, esta segunda década compleja del siglo XXI. Y yo quiero que Colombia sea un orgullo en el mundo de los temas de paz, de los temas de sostenibilidad del medio ambiente, pero también del trato a los migrantes, de que le demos un ejemplo al mundo, de generosidad. Y para hacer eso bien, yo creo que una buena relación con Venezuela, por lo menos un diálogo con Venezuela, yo creo que es importante. Permítame preguntarle de esta otra manera. Si usted habla de diálogo con Venezuela... Canales abiertos, por lo menos, poder hablar de algún tema. Yo cuando fui ministro de Salud, Yamid, por ejemplo, en los temas de salud pública, donde teníamos desafíos similares en su momento, recuerdo las epidemias de dengue y chikungunya, a pesar de que era difícil, a pesar de que había gobiernos con discursos muy distintos, yo hablaba con mi homólogo en Venezuela, el ministro de Salud de allá, y recuerdo que viajé a Caracas 2 veces, y eso permitía, al menos en el margen, cierta coordinación. Pero perdone que lo interrumpa. Canales abiertos con Venezuela quiere decir restablecimiento de relaciones. Yo no iría hasta allá. Es un tema que hay que pensarlo bien, que tenemos que meditarlo, donde yo me tengo que asesorar, donde no voy a dar opiniones apresuradas lanzamiento de la campaña, pero yo creo que sí tenemos que tener más pragmatismo en las relaciones con Venezuela. Eso es lo que así resumiría el tema, Yamil. Pero usted decía o dice,
sobre el tema de Nicaragua, que es mejor no llevar el tema de Nicaragua digamos, a la campaña política presidencial. ¿No le parece que debería ser lo mismo con el tema de Venezuela? Ojalá fuera lo mismo con el tema de Venezuela, pero va a ser mucho más difícil por lo que implica Venezuela, por ideológicamente lo que significa lo que ha ocurrido en Venezuela, el desastre de Venezuela, la tragedia humanitaria de Venezuela, porque no se puede llamar de otra manera. Ojalá fuera así. Ojalá pudiéramos tener de nuevo una política de Estado, no de gobierno en torno a Venezuela. ¿Y cuáles son los canales que se podrían abrir? Pues en este momento hay canales globales, ¿no? En México se está hablando, por ejemplo, en Venezuela. Yo creo que participar de alguna manera de esas conversaciones que se están teniendo en el mundo, ¿no? Ser más activo. Y no tener esa ruptura total, absoluta como la hay hoy. Yo no creo que convenga en el mediano plazo para los intereses de Colombia y de los colombianos y de la región incluso. Una de las cosas difíciles que ha pasado en América Latina es que todo el multilateralismo latinoamericano está en una crisis profunda, ¿no? Tenemos pocos escenarios para conversar con los otros gobiernos de América Latina. Hombre, doctor Gaviria, hablando de multilateralismo, se puede hablar de multipartidismo. ¿Por qué razón usted decidió lanzar su candidatura por firmas y no por algún partido o algún conjunto o coalición de partidos? Porque yo quiero que esta campaña o precampaña o esta recolección de firmas sea ciudadana, sea un interés de mucha gente. Muchos de ellos sin partido, la gran mayoría de los colombianos no tienen partido, porque aquí hay una fuerza de 20.000 personas inscritas, como hablábamos el día de ayer. Y porque también hay muchos partidos o facciones políticas que han dicho que están interesadas en mi campaña. Está el liberalismo, que ha dicho que le interesa, que hay una coincidencia ideológica, hay una confianza. Las ideas liberales sobre la dignidad humana, sobre la libertad. El nuevo liberalismo, que surge como una posibilidad. También hemos tenido conversaciones preliminares, hay una relación de confianza, hay también ciertas coincidencias programáticas, muy preliminares. Muy preliminares he tenido. A ver, entonces, perdón que lo interrumpa. Sí. Digamos que su candidatura podría volver a unir al Partido Liberal. Pues eso sería una buena idea. Pero podría ser. Podría ser. Estamos lejos de eso todavía, ¿no? Hay conversaciones muy incipientes, no hay una certeza jurídica plena sobre qué va a pasar con el nuevo liberalismo. Estamos esperando la sentencia de la Corte, qué dice el Consejo Nacional Electoral, pero es algo que yo quisiera hacer, de alguna manera. Las ideas liberales son unas, ¿no? Y tienen que actualizarse. Si uno mira las de Luis Carlos Galán, ahí está ese ímpetu liberal, pero tenemos unos problemas emergentes que son nuevos ahora en el siglo XXI, incluida la crisis climática, y yo creo que al liberalismo hay que meterle algo de eso. Y también el Partido Verde. Lo digo con plena franqueza, Yamil. Por ejemplo, Juanita Gobertos del Partido Verde ha jugado un papel importante en estas semanas de esta campaña, o en estos días mejor. Esto lleva muy poco. Entonces soy poliamoroso. Mire, doctor Gaviria, usted ya tomó una decisión sobre a quién va a presentar como vicepresidenta o vicepresidente. No he tomado ninguna decisión, porque además eso dependerá que pase también con... Si hay una consulta, probablemente las reglas de esa consulta tengan en cuenta que el que queda de segundo va a ser... Entonces hay todavía una mecánica electoral en la que yo no me quiero meter por ahora, que me parece aburridora. Yo creo que la gente está cansada de eso un poquito. Pero me gustaría, lo puedo decir como un principio, como una idea general, como algo que quiero hacer, que fuera una mujer. Pero como un principio, como idea general, una mujer. Sí. Sí. Claro. Pues es la tradición, ¿no?, de los últimos años. Sí, ha sido una tradición y me parece que sería interesante. Mejor dicho, se podría ya decir, la compañía de fórmula de Alejandro Gaviria será una mujer. Sería. Tendremos que utilizar el condicional, porque vuelvo y repito. ¿De qué depende que sea o no sea? Depende de... Yo quiero que sea. Sí. Pero si hay una consulta en marzo y hay un mecanismo de esa consulta que dice... El que gane la consulta tiene que nombrar como vicepresidente o vicepresidenta al segundo, que ese sea un hombre. Y yo digo aquí que será. Entonces mañana me van a decir, usted al doctor Yamid Amad le dijo que era una mujer y usted está faltando a su palabra. Entonces... Pero es buena idea. Es buena idea.
Es buena idea porque los temas de igualdad de género tienen que hacer parte hoy de cualquier campaña decente. Usted, doctor Alejandro Gaviria, será siempre bienvenido a este programa. Yamil, muchas gracias. Muchas gracias por la generosidad y muchas gracias por el afecto de siempre. Muchísima suerte. Fuerte abrazo. Como a ustedes también les deseo lo mismo. Y gracias por la sintonía. Y continúen aquí, en Noticentro 1, CM.